En este vídeo vamos a explicar cómo trabajar con la nueva MPX95 y haremos sobre todo hincapié en las diferencias que existen respecto a su modelo anterior, que es la MPX90. Una de las primeras cosas que nos llamará la atención es que no disponemos del botón de encendido y apagado en la parte frontal, sino que lo tenemos en su lateral, justo aquí. Además tenemos un botón adicional que servirá para activar un puntero láser que nos ayudará a activar una luz láser para podernos orientar en el posicionamiento de objetos. También podemos continuar trabajando con la tapadera abierta, y otro aspecto también llamativo es que ahora también podemos extraer lo que es la base de la unidad por mediación de estos clips, de tal manera que podemos colocar objetos más grandes. El recorrido del cabezal seguirá siendo el mismo, es decir, no ganamos más recorrido de cabezal, pero sí tenemos un espacio para colocar objetos más grandes. Asimismo, también la base, a su vez, se puede desmontar en diferentes piezas para colocar mordazas según nos convenga. Con la unidad se siguen incluyendo lo que sería la base plana con goma siliconada, y luego lo que es la mordaza de centrado sencilla, que sería esta. El software sigue siendo el mismo y opcionalmente también tendremos acceso a nuevas mordazas que detallaremos ahora. Una de las nuevas mordazas disponible opcionalmente es el GK1. Insisto, esta no es una mordaza que se incluya con la unidad, se presenta en una caja tal como esta, en el cual disponemos, además de la mordaza, de una serie de pivotes que nos permitirán inmovilizar objetos irregulares. Esta sería la mordaza GK1. Como podemos ver, es una mordaza que se puede mover libremente, y esta la podemos colocar directamente encima de la plataforma o bien en su base, para conseguir ganar un poquito más de espacio. La ventaja que tiene esta mordaza es que se puede mover libremente. Combinando esta acción con el puntero láser, nos permite poder posicionar objetos, como por ejemplo este mechero, para poder determinar justo dónde está el origen de grabación. Una vez lo tenemos, simplemente fijamos la posición y podemos realizar ajustes un poquito más precisos, muy leves, atornillando en este lado. ¿De acuerdo? Es bastante útil para esta finalidad. También podemos combinar el posicionamiento de los objetos en caso de que no sean tan planos como pudiera ser este mechero. Se adjuntan toda esta serie de pivotes que podemos colocar de forma indistinta en diferentes puntos de la propia mordaza. Estos pivotes simplemente tienen la finalidad de poder sujetar objetos más voluminosos. Encontraréis dos medidas, son 4 de cada, una corta y un poquito más larga, y esto simplemente pues los posicionamos en los diferentes orificios que presenta la mordaza para luego poder colocar objetos, como decía anteriormente, más voluminosos. Un posible ejemplo sería, si tuviéramos que marcar o grabar algún mensaje en la parte inferior de esta taza,
utilizando los pivotes pequeños, podríamos colocarla de tal manera que luego al apretar los pivotes inmovilizan la taza. Podemos mover la mordaza, lo único que tendríamos que hacer es activar la luz láser para posicionar justo el punto de origen en el centro aproximadamente. Una vez lo tuviéramos, inmovilizaríamos y a partir de ahí el cabezal podría grabar sobre la superficie. Como veis, así. Recordar de que no haría falta que estuviera perfectamente recta, puesto que como el cabezal es retráctil, se adaptará sobre la curvatura o posible inclinación de la superficie, siempre y cuando esté comprendida en un rango de unos 2,5 milímetros. Vamos a hacer un par de casos prácticos sobre cómo grabar algunos objetos con metaza. En este caso vamos a intentar grabar una espátula justamente en la hoja con algún tipo de mensaje o texto. Como podéis comprobar, estamos ante una forma irregular y aquí tendríamos dos opciones, es decir, hacer la plantilla de esta forma e introducirla en el software Roland Metaza Studio, como comentaremos posteriormente, o bien simplemente prolongar más o menos una zona rectangular que nos cubra toda la hoja para asegurarnos de que el mensaje no se salga de unos determinados límites. Vamos a optar por la opción más sencilla, que es tomar la parte más estrecha y prolongarla hasta el final como área de trabajo. Para ello tomaremos las dimensiones. Tenemos este pie de rey y vemos que hace unos 15 milímetros y de largo tenemos aproximadamente unos 10 centímetros. Como el área máxima de trabajo de metaza es de 80 por 80, obviamente no vamos a poder hacer esos 10 centímetros, pero sí que intentaremos, pues por lo menos que quede centrado dentro de los 8 centímetros posibles que tiene el área de trabajo de metaza. Para ello vamos a empezar utilizando esta mordaza, que es la que ya viene de serie, que es la mordaza de centrado, y vamos a colocar el objeto de tal manera que pueda quedar sujeto en la mordaza. Como os comenté, la luz láser e incluso las hendiduras de la propia mordaza nos determinan cuál es el centro del área de impresión, que es, recordad que metaza normalmente trabaja desde el centro hacia los extremos. Entonces, habiendo tomado las medidas, ahora lo único que tenemos que hacer es ir al software. Tal como hemos comentado anteriormente, lo que vamos a hacer ahora, antes que nada en Metaza Studio, es introducir la dimensión de la hoja de la espátula. En el driver lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir que nos imprima desde delante hacia detrás, de esta forma podemos ir viendo cómo va trabajando la máquina, y en bidireccional, es decir que de esa forma la impresión también irá un poquito más rápido porque imprimirá en ambos sentidos. Aquí introducimos las dimensiones. En ancho dejaremos por defecto el valor que hay y en largo introduciremos el grosor de la hoja de la espátula, que eran 15 milímetros. De esta forma vamos a poner la hoja en sentido horizontal según estemos mirando la máquina por su parte frontal. Y lo que vamos a hacer ahora además es irnos a corrección de imagen e introducir el material. En material seleccionaremos acero inoxidable para que metaza, pues, puesto que vamos a introducir texto, se vaya pues a su valor de impacto máximo cuando esté grabando el texto. Y obviamente, como no vamos a hacer foto, no necesitamos que haga un degradado de escala de grises ni nada por el estilo, seleccionaremos entonces texto. De esta forma también se irá al impacto máximo ya directamente. Le damos a aceptar y de nuevo aceptar y ya vemos como la visualización de la pantalla de trabajo se adapta aproximadamente a lo que va a ser nuestra área de impresión en la máquina. Ahora simplemente tenemos que poner el texto.
¿De acuerdo? Esta espátula pertenece al departamento dental, por lo tanto, introduciremos este texto. Aquí tenemos varias opciones para hacer el texto. No hay ninguna que sea mejor que otra. Tal como lo tenemos así, lo que nos va a hacer la máquina va a ser el vaciado de la letra en blanco. Pero si yo lo selecciono y le doy al botón derecho y me voy a propiedades, aquí puedo seleccionar que además de ese relleno, puesto que va a rellenar la letra, me contorne también cada letra. Esto le da una sensación de mayor profundidad al grabado, como si fuera más relieve. Otra opción también que tenemos para poder controlar es, en lugar de hacer un llenado normal de la letra, como si de una impresora se tratara, es hacer un relleno a base de líneas. Por defecto nos aparece una intensidad que es 0,1 milímetros. Esto significa que va a ir haciendo líneas desde el exterior hacia adentro, espaciadas entre ellas un 0,1 milímetros. Si le damos a aceptar podemos ver más o menos a qué nos referimos. Dentro de este tamaño de texto, esto sería lo que haría. Si vuelvo a presionar propiedades, pero en lugar de hacer 0,1 cambio la intensidad por 0,01, vemos como el efecto cambia. Sin embargo, yo si hago un zoom de alguna de las zonas, veo que se siguen haciendo esas líneas. Aquí lo único que tenemos que buscar es el efecto que más nos guste a todos, o el que pueda convencer más, en este caso, a nuestro cliente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente, seleccionando el texto de nuevo, puedo pedir que lo ajuste directamente al área de trabajo que hemos seleccionado. Esto lo hará siempre sin deformar el texto. Vamos a dejarlo tal cual y vamos a hacer la opción de llenado normal con su contorno, que suele ser la más habitual para que veáis cómo queda. Ahora simplemente hacemos archivo, imprimir y le damos a Ahora, a continuación, remarcará el texto tal como hemos solicitado. Este es un paso que nos lo podíamos haber ahorrado, pero que merece la pena para resaltar un poquito más el texto. El siguiente objeto que vamos a grabar es este pie de rey. Ya hemos tomado las medidas, concretamente vamos a poner el nombre del propietario en esta zona de aquí, que hace unos 25 milímetros por 50. Situaremos o prepararemos ya el pie de rey en función del sentido que queramos darle a la grabación.
De la misma forma que operamos en la ocasión anterior, nos vamos a configurar impresora e introducimos de nuevo los valores que hemos medido en este caso del pie de rey. Le decimos que también vuelva a imprimir desde abajo hacia adelante en bidireccional y seleccionamos como material acero inoxidable y vamos a hacer texto. Le damos a aceptar y aceptar, ya se nos disposiciona el área de trabajo y ahora simplemente introducimos el texto de la persona propietaria de este pie de rey para que quede grabado el nombre. Con el botón de selección seleccionamos el texto, le damos al botón derecho y le pedimos que nos lo ajuste al material. Ahora simplemente hemos de hacer archivo, imprimir. Y ya finalizado. En el caso de un bolígrafo lacado como este, lo único que tendríamos que hacer es tomar la medida del diámetro del mismo, 10 milímetros, y la longitud de la zona que deseamos grabar. En este caso son 60. Ahora lo posicionamos en la mordaza y ya lo tenemos. Para el bolígrafo operaremos de una forma similar a la anterior. La única diferencia que va a haber en esta ocasión es que en lugar de introducir directamente los valores que hemos tomado, el diámetro lo introduciremos aquí. Era 10 milímetros, introduciremos la dirección en la que hemos colocado el bolígrafo, en este caso de forma horizontal, y haremos clic sobre Enter. Entonces automáticamente ya nos aparecerá cuál es el largo máximo o hasta dónde se puede adaptar el cabezal en la curvatura. Nos da 2,8. El ancho ya lo hemos puesto, simplemente lo que hacemos es colocarlo hasta 60, que era lo que habíamos medido, y seleccionamos las opciones de siempre. Aquí seleccionaremos acero inoxidable y texto. Vamos a aceptar, aceptar, y entonces ya el área de trabajo se me adapta a estas condiciones. Fijaros de que aquí la parte gris que está en los bordes se incrementa bastante. Esta es una zona de protección que en este caso no la vamos a necesitar. Para hacerla desaparecer nos vamos a preferencias y colocamos en margen 0. Hacemos aceptar y ahora ya simplemente tenemos que colocar el texto que queramos grabar. Seleccionamos el texto, botón derecho y le decimos que lo ajuste al material. De esa manera ya no se deforma ni la letra ni nada. Si quisiéramos cambiar el tipo de letra, etcétera, recordar que es tan sencillo como darle al botón derecho, ir a propiedades y en formato tenemos la opción de seleccionar cualquiera de las fuentes TrueType que tengamos instaladas en nuestro ordenador, ¿vale? Ahora entonces simplemente hacemos archivo, imprimir y OK.
Aquí tendríamos el resultado. Salta el lacado y deja ver pues la parte que hay en el fondo.